Muchísimas gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Voy a hacer una pequeña presentación, les voy a comentar en qué consisten brevemente las oficinas Acelera Pyme. Bueno, las OAP, Oficinas Acelera Pyme, son una red de oficinas que ha sido puesta en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Básicamente consiste en que estamos intentando poner en valor los beneficios que aportan las nuevas tecnologías a los procesos de negocios de las empresas. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, en primer lugar, jornadas como la que hoy vamos a celebrar, jornadas en las que ponemos en valor, como os comentaba, las tecnologías para que veáis de primera mano en qué consisten y cómo pueden ayudaros. También estamos haciendo jornadas de demostración de productos, tecnologías y servicios para que podáis ver soluciones concretas como podrían ser aplicables a vuestras empresas, y también estamos haciendo visitas a empresas que son proveedoras de estas tecnologías, pero también empresas que las han implementado para que veáis cómo ha sido el proceso de implementación de las tecnologías. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver todas las dudas que os surjan durante vuestro proceso de transformación digital. Podéis contactar con nosotros para trasladarnos cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, e intentaremos ayudaros a resolverlas. Por último, somos puente dentro del programa de ayudas del Kit Digital, puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información al respecto en nuestra página web oap.ingenieria.eus, donde también tenéis el email de contacto y el número de teléfono para poneros en contacto con nosotros. Con respecto a la jornada de hoy, pues vamos a centrarnos en el tema de la digitalización 3D, ¿vale? Vamos a ver cómo puede ser una base para optimizar procesos industriales y arquitectónicos. Para ello tenemos a Pablo Sobradillo, que es analista de topografía industrial y arquitectónica. Ahora mismo le voy a dar paso, pero antes comentaros un par de cositas. Mantened, por favor, los micrófonos y las cámaras desconectados para que la jornada sea lo más fluida posible. Al final os pasaré un enlace a un formulario de valoración para que nos hagáis llegar vuestras impresiones y vuestra opinión, para poder saber cómo creéis que podríamos mejorar. Y por último, comentaros que las preguntas nos las podéis hacer llegar a través del chat de la aplicación. Al final de la jornada las recogeré todas y se las plantearemos a Pablo para que nos dé las respuestas. Sin más dilación, Pablo, cuando tú quieras. Adelante. Vale, opa, muy buenas. Pues a ver, voy a compartir pantalla. Compartir. 5. Y esto lo tengo que minimizar. No sé si se ve esto. Sí. ¿Veis todo bien, no? Todo bien, Pablo, sí, perfecto. Vale, pues nada, gracias Iñaki. Y bueno, pues vamos a empezar el webinar Digitalización 3D como base para la optimización de procesos industriales y proyectos arquitectónicos. Primero me voy a presentar, soy Pablo Leandro, soy analista de topografía industrial en Geograma. Bueno, dentro de la topografía me he especializado en la tecnología láser escáner 3D y la extracción de información a partir de nubes de puntos. Esta especialización surgió pues al irme a Reino Unido, que me fui 6 años allí a trabajar una vez acabada la carrera y bueno, y descubrí este mundo, ¿no?, de la digitalización 3D, de los láser escáner, y bueno, y tras 6 años por allí, no comiendo bien especialmente, pues decidí venirme para España, ¿no? Y en este caso Geograma pues me dio la oportunidad de seguir con esta rama laboral y bueno, entonces ya empezamos a adentrarnos más dentro de la rama industrial y enfocada a la digitalización 3D y el láser escáner a nivel industrial y arquitectónico. Bueno, para cualquier consulta o duda, pues al final del webinar os responderé. Y bueno, aquí tenéis mi LinkedIn y cualquier consulta también mi email. Empezamos. Primero quería hacer una reflexión, ¿no?, sobre hacia dónde se dirige la industria, ¿no? En un principio, para el 2026, el uso de equipos automatizados sustituirán el 25% de las operaciones logísticas en las plantas industriales. Pero claro, ¿cómo va a suceder esa transformación? Pues primeramente
a través de nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet of Things, la sensórica. Todo ello va a facilitar la combinación y virtualización de las experiencias entre lo físico y lo virtual. Por otro lado, tenemos pues mejorar la productividad agregando herramientas autónomas, ¿no? y automatizando procesos. Por ejemplo, pues la incorporación de AGVs o la incorporación de brazos robóticos, ¿no? Dentro de las líneas de producción. En tercer lugar, sería la combinación de tecnologías automatizadas y rediseñando los procesos operativos a través de esas tecnologías. En este caso, por ejemplo, los procesos iterativos, ¿no? Pues intentar automatizarlo lo máximo posible para reducir tiempos y hacer mejoras. Y por último, pues realmente sería la implementación del traspaso, ¿no? Del interface físico al web, donde a través de aplicaciones en nuestras tablets o en nuestros smartphones, pues que podamos gestionar y visualizar la información relevante de nuestra planta. ¿Qué oportunidades? No sé si veis todo el rato la pantalla de aquí arriba, ahora que lo pienso. Lo de... Bueno, No, se ve bien, ¿eh? Se ve solamente el vale, es que texto. veo arriba todo lo de dejar de compartir y tal, perdonar, ¿eh? No. Vale, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué oportunidades se presentan, ¿no? En la industria de aquí a 5 años? Pues, en primer lugar, el incremento de la experiencia digital del producto. Para el 2027, el 95% de los 50 principales fabricantes de bienes de consumo tendrán una o más aplicaciones que utilicen inteligencia artificial, tecnología integrada o control digital de activos. En segundo lugar, las asociaciones, ¿no? Para poder proporcionar una experiencia digital completa. Para el 2027 se estima que el 75% de los 20 principales fabricantes de bienes de consumo se asocien con distintas compañías para dar un servicio digital completo. Luego la introducción del Internet of Things. Actualmente, solo el 4% de los equipos industriales tienen capacidades de Internet of Things y al 2027 se estima que se va a aumentar en un 20%. Luego, el aumento de la adaptabilidad, ¿no? de la velocidad de implementación de nuevas iniciativas. En el 2027 se va a priorizar el aumento de la eficiencia a la hora de hacer nuevas integraciones dentro de las cadenas de suministro. Entonces, en esto va a surgir un problema porque 3 de cada 5 fabricantes se van a estancar en este proceso introduciendo estas tecnologías y estos procesos para las nuevas fábricas inteligentes. En quinto lugar, tenemos la reducción de gastos operativos a través de la automatización. Como hemos dicho en la slide anterior, para 2026 los gastos operacionales se van a reducir un 25% por la introducción de la combinación de automatismos y procesos operativos. Y ya por último sería incrementar la eficiencia en la cadena de suministros. Como hemos dicho, 3 de cada 5 fabricantes se van a estancar a la hora de implementar iniciativas de fábrica inteligente, por lo que va a haber una ineficiencia, ¿no? Dentro de esa cadena de suministros. Todos estos datos los hemos obtenido de la consultora Gartner y su estudio del 2021, Gartner CEO and Senior Business Executive, que lo tenéis aquí abajo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos acceder a estas oportunidades? Pues es a través de la tecnología Laser Scanner 3D. Voy a hablar principalmente de Leica Geosystems porque nosotros somos service providers de ellos y son los equipos que empleamos habitualmente. Entonces, esta tecnología principalmente es un escáner que rota 360 grados horizontalmente y verticalmente, va girando constantemente, lanzando un haz láser a todo lo que está visible. Va haciendo un barrido donde toma miles de puntos por segundo, depende del equipo, y lo que hace es recibe una señal de vuelta. Esa señal nos da una distancia, un ángulo, tanto horizontal como vertical, para poder obtener la coordenada del punto donde está midiendo. O sea, lo que nos da son coordenadas relativas respecto a la base, al origen, donde se está escaneando. En este caso,
este ejemplo es para un escáner terrestre, donde lo posiciones en un punto y haces un barrido. Todas las áreas que no estén visibles en ese momento van a ser ocultas, por lo que va a haber que ir desplazando el escáner de posición en posición, abarcando la totalidad del área a medir. Así evitaremos zonas ocultas y podremos obtener una nube conjunto de todo lo que necesitamos. En el caso de Leica Geosystem, los láser scanner más empleados son, por un lado, el BLK 360, es un escáner terrestre, o sea que es estático y tiene una captura. Bueno, os los voy a ir explicando mientras vemos un vídeo y así los vemos. Tenemos el BLK 360, en este caso se estaba empleando para la medición de un taller en Azkoitia y lo que hace es, lo posicionamos y medimos el entorno. A través de una tablet, están asociados por Wi-Fi y entonces le mandamos una señal, le decimos inicia el escaneo, inicia, y lo primero que hace es captura las imágenes para obtener unas imágenes 360 grados del posicionamiento. Con esto lo que hace es, aparte de tener la imagen, dará color a la nube de puntos, le da un patrón RGB a la nube. Esta nube de puntos, como veis aquí, se ha obtenido con una serie de escaneados que se unen y a través de ellos podemos introducirnos dentro de las imágenes 360, donde posteriormente veremos que se puede medir sobre la imagen o sobre la nube, hacer cortes, etc. Este es el equipo, este es el hermano mayor al BLK 360, que es el RTC 360. Este es un equipo que toma 2.000 puntos por segundo, no, 2 millones de puntos por segundo y... no, 2.000, bueno, 2 millones de puntos por segundo, y lo que tiene es un sistema que al desplazarte te captura puntos homólogos y entonces te permite hacer una unión de escaneos entre sí mucho más fluida. Tiene una capacidad que es que puedes capturar imágenes e introducirlas dentro del escaneo. Y por último tenemos el sistema de escaneo cinemático. Esto al final es como si fuese, para haceros una idea, una linterna. Tú vas desplazándote con él y vas capturando, mediante la tecnología SLAM, vas capturando todo tu entorno mientras te desplazas. En cuanto a precisiones, principalmente los estáticos dan más precisión que los cinemáticos. Opa, perdón. Y en este caso, por ejemplo, el BLK 360 te da unas precisiones entre los 3 milímetros y los 5 milímetros. El RTC 360 te da una precisión de 1 milímetro en adelante y el BLK Tugo estamos hablando ya de 2 centímetros o 3 centímetros. ¿Cuál es el flujo de trabajo con esta tecnología? ¿No? Primero partimos de un escaneado, ¿no? Nos posicionamos en un punto, escaneamos y obtenemos una nube de puntos de ese punto en concreto. Aparte, obtenemos la imagen 360 de ese punto. Esos puntos lo que vamos a hacer es escaneados, varios escaneados, los vamos a unificar y vamos a tener una nube conjunta como datos brutos. Esos datos luego habría que hacer una limpieza de la nube de puntos y a partir de esa nube ya limpia y georreferenciada, porque le podemos dar coordenadas georreferenciadas, ya lo que podemos hacer es extraer la información. ¿Qué información podemos extraer? Pues podemos tener planos CAD, realizar un modelo tridimensional, podemos obtener, bueno, introducirlo en Virtual Reality o Augmented Reality y aparte podemos hacer análisis de interferencias con tuberías, podemos hacer análisis dimensionales, controles dimensionales, podemos introducirlo para la obtención de información dentro de routing y sensórica, etc. ¿Qué soluciones aporta en la industria, ¿no? Esta tecnología? Pues a nivel de producto, la posibilidad de monitorizar el control de calidad de una pieza o un elemento para que luego podamos identificar esos problemas de calidad que se han producido y poder adaptarnos y transformar igual un molde antes de hacer la fundición. Una vez se hace la fundición, se mide y entonces se compara, se hace un control dimensional y se dice hay ciertos fallos y se hace una transformación sobre ellos. O sea, se puede monitorizar y hacer un control de calidad.
A nivel de riesgos laborales, pues un gemelo digital como base para los sistemas de rutas en planta. El Internet of Things para incrementar la sinergia entre personas y equipos automatizados. Y luego aparte también una base para la evaluación de riesgos dentro de una planta industrial. A la hora de la ejecución de operaciones podemos digitalizar el entorno industrial para la obtención de un gemelo digital del mismo, aplicarlo en Augmented Reality o Virtual Reality, optimizar procesos industriales y la reducción de reworks. Al tener un conocimiento completo del área que se haya escaneado, nos va a permitir que a la hora de posicionar nuevos elementos no tengamos esa problemática de tener dudas en la información. Entonces, una vez que introduces el elemento que quieras hacer una reforma o posicionar, pues lo vas a tener mucho más claro y no vas a tener que rehacer y rehacer y rehacer. A nivel de experiencia del consumidor, pues el hecho de poder dar una experiencia visual inmersiva, ¿no? Donde tú te metas dentro de un visor fotorrealista y poder hacer una especie de Google Street View, pero dentro de tu planta, de poder ir desplazándote, visualizando imágenes 360, entonces ves todo lo que hay en tu entorno, puedes medir sobre ellas, o sea, te da una experiencia visual muy inmersiva. Luego puedes simular procesos dentro de tus almacenes a partir de la nube de puntos y también, pues eso, el soporte informático en red que se puede aportar y la monitorización en remoto a través del Internet of Things y la sensórica. A nivel de plantilla, ¿qué nos ofrece? ¿Qué solución nos aporta? Pues un intercambio de información muy rápido, poder realizar formaciones online, por ejemplo, en planta sin necesidad de estar allí, porque claro, podemos visitar la planta de forma remota a través de la nube de puntos y las imágenes 360. Y luego, como hemos comentado en los riesgos laborales, la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo. Ahora vamos a pasar y os voy a explicar una serie de ejemplos prácticos donde hemos visto los beneficios, ¿no? que esta tecnología tiene. Primero vamos a ver este vídeo que resume un poco en sí lo que hemos realizado. Partimos de una nube de puntos, con esa nube generamos un modelo 3D o planos, secciones, alzados de la planta. Al final un gemelo digital es una réplica virtual de un producto o un lugar, ¿no? Y luego le metemos información. Entonces el escáner lo que nos permite es captar la realidad de cómo se encuentra ahora mismo. Podemos hacer simulaciones con objetos y comprobar tanto en imagen 360 como en una nube de puntos si tenemos colisiones o si nos encajaría o no ciertos elementos. Podemos realizar mediciones con una precisión milimétrica, tanto lineales como de superficies, así como también podemos hacer angulares, mediciones angulares. También podemos simular una posible reforma dentro de la planta, ¿no? Introducir nuevos elementos y comprobar que esos elementos realmente encajan y no tienen colisiones y se pueden adaptar a nuestra planta. Luego, otra de las opciones que podemos hacer es visitas virtuales dentro de nuestra planta. Una vez que tenemos el modelo o la nube de puntos, podemos desplazarnos a través de ella visualizando tanto lo real como lo que queremos proyectar o lo que podemos proyectar. Entonces, en definitiva, se pueden obtener mejoras del 30% en procesos críticos o incluso mejoras del 10% en eficiencia. Casos de uso. Lo hemos dividido en 4 bloques. El primer bloque se encarga de las build 3D como base para la simulación previa a una puesta en marcha virtual. El segundo bloque es proyectar con garantías modificaciones en la fábrica. Y luego el tercer bloque es un control dimensional de una pieza de gran envergadura, en este caso es un buje eólico. Y por último, hemos sacado varios casos en más pequeña escala en el que vamos a ver un montaje en blanco virtual, un ejemplo de routing y sensórica dentro de, en este caso, un centro comercial y el inventariado de plantas industriales. El caso 1, las build 3D.
As-Built 3D como base de simulación previa en Virtual Commissioning. A la hora de implementar una nueva línea de producción dentro de una planta o actualizar una línea existente. Esa es la situación, ¿no? Nosotros queremos introducir una nueva línea de producción dentro de una planta. En este caso, ¿qué riesgos podemos tener? Pues uno, que las dimensiones, los planos que tenemos de la planta donde se va a introducir esa línea o estén desactualizados o que directamente no tengamos o no tenemos un modelo tridimensional sobre el que basarnos y donde introducir nuestra nueva línea. Riesgos, pues incremento de tiempos en el proyecto, ¿no? A la hora de introducir esa línea, la ventana de tiempo que tenemos o el margen que tenemos para introducirla suele ser muy limitado. Entonces, si tenemos reworks por problemáticas con el entorno, pues eso nos va a ir retrasando la obra. Luego, aparte, cómo afrontar, es una inversión muy alta, ¿no? A la hora de introducir esa nueva línea, cuanto menos tiempo se ahorran costes, por lo cual la inversión va a ser menor. Y luego también a nivel de los técnicos que tienen que ir allí y desplazarse, porque claro, esta implementación de línea puede ser en España, en el País Vasco o pues en Turquía o en China. Entonces esos técnicos que se tienen que desplazar desde aquí a allí, pues cada vez que tengan una problemática con el entorno, eso va a provocar que tengan que quedarse más y más tiempo, lo que va a hacer que suponga un sobrecoste y un malestar amplio dentro de los trabajadores. ¿Qué solución aporta esta tecnología? Al final es la geometrización 3D del entorno, ¿no? Una nube de puntos, un modelo fotorrealístico y un modelo 3D as-built del entorno. Al final usaremos ambos, la nube de puntos y el modelo, como base para la realización de una simulación espacial donde introduciremos esa línea de montaje. Lo pondremos en diferentes posiciones, habrá diferentes opciones simplemente para comprobar cuál va a ser la más óptima, ¿no? Esto nos va a facilitar unos datos base espaciales que se va a poder emplear por el robotero para que luego le dé esa lógica a los componentes de la línea, ¿no? Esta simulación con el gemelo digital y el modelo fotorrealístico nos permite visualizar y testear con garantías de forma virtual la situación previa a la incorporación de la lógica a los equipos. Lo que se transforma en que va a ser una pieza clave a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, en este vídeo hemos hecho una simulación de una puesta en marcha, ¿no? Tenemos lo que es un taller y se quiere montar una línea. Entonces nosotros partimos de un taller vacío y tenemos ciertas vigas, tenemos pues, puentes grúa, etc. Entonces lo que hemos hecho ha sido simular una línea, introduciéndola y haciendo una comprobación con la nube de puntos de que todos los elementos que hemos incorporado no colisionen con nada. En este caso, como podéis comprobar, el mando del puente grúa colisiona con el brazo robótico. Pues esto, visto lo visto, pues se puede desplazar y entonces ya se puede darle una solución a ese problema, ¿no? Todo esto se puede hacer tanto sobre la nube como sobre la imagen 360 y podemos medir, ¿no? Podemos medir sobre ella, entonces saber exactamente desde el centro del robot, por ejemplo, podríamos averiguar a qué distancia se encuentra el choque, ¿no? Nos da ciertos parámetros. Entonces vamos a poder hacer una serie de comprobaciones y saber si nuestro brazo robótico está a cierta distancia de las vigas, del techo, etc. ¿Qué beneficios nos aporta, ¿no? Dentro de este tipo de proyectos? Pues primero la reducción de modificaciones y trabajos no planificados que hayan sido provocados por problemas con el entorno. Luego reducción de reworks en la planta al posicionar la maquinaria, ¿no? en el layout de la misma. Y reducción del tiempo empleado en la planta por los trabajadores al implementar la línea. Como segundo caso os quiero mostrar pues eso, cómo proyectar con garantías una modificación dentro de la fábrica, ¿no? Lo que es el generar un gemelo digital base y cómo este se puede incorporar a procesos de la metodología BIM. La situación es que dentro de nuestra planta tenemos una sección o un área que
queremos hacer una reforma, ¿no? Una actualización. Y claro, ¿qué riesgos tenemos al hacer esto, ¿no? Primero, que muchas veces los layouts de las plantas no están actualizados, los planos de las plantas no están actualizados. Habitualmente la información planimétrica está relativamente bien actualizada, pero la altimétrica no hay tanta información. A nivel por encima de 1,5 metros, es como que muchas veces esos planos no existen. No tenemos planos de tuberías, no existen planos pues, por ejemplo, de elementos contra incendios, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, pues lo tenemos desactualizado y a la hora de crear una reforma, pues eso nos va a afectar. Luego, desconocemos la geometría real, ¿no? De cómo está actualmente. Al no haber una actualización, pues esa geometría real la desconocemos. Y luego el aumento de costes, ¿no? Por reworks a la hora de realizar las tareas y durante el proceso de ejecución de repente visualizamos una tubería que no habíamos contemplado durante el proceso del proyecto, pues eso nos va a aumentar los costes. Y luego otro riesgo es que muchas áreas dentro de plantas industriales tienen acceso limitado a las personas. En este caso, uno de los aspectos positivos del láser escáner 3D es que se puede activar de forma remota. Entonces, se puede introducir dentro de un área que sea limitada el acceso y luego activarlo en el exterior. No hace falta estar dentro de él para poder ejecutarlo, ¿no? Y que funcione. ¿Qué soluciones aportamos? Pues al final la solución surge a través del escaneado 3D del área, ¿no? Habitualmente disponemos de un tiempo muy reducido para poder realizar la medición y estas pueden localizarse en áreas de riesgo. Uno de los aspectos positivos perdón, de esta tecnología es que dentro de una planta no hace falta parar la planta para poder escanear. Es cierto que es más beneficioso si está parada, ya que nos genera menos sombras, menos zonas ocultas, pero al final, a base de posicionamientos, podemos abarcar la totalidad de la planta sin necesidad de que ésta pare, ¿no? Es una tecnología que no requiere contacto, ¿no? Y se puede hacer remoto a alta velocidad, lo que nos permite obtener pues eso, una nube de puntos y con la cual vamos a obtener a través de secciones, vamos a generar planos, vamos a generar un modelo tridimensional y con una precisión milimétrica. Bueno, a su vez, estos softwares se emplean para realizar el modelo 3D y los layouts son 100% compatibles con la metodología BIM, permitiendo crear un modelo base fiable, preciso y colaborativo. Nosotros podemos crear el modelo tridimensional base de la planta y luego que un departamento de ingeniería introduzca, por ejemplo, todo el MEP, la parte de mecánica, la parte eléctrica, la parte de tuberías, etc. Como ejemplo, hicimos el escaneado de la etapa de Astigarraga. En este caso lo que querían era ampliar una planta bajo cubierta para añadir unas oficinas y desplazar los talleres que tenían. Partimos de una nube de todo el entorno y generamos un modelo BIM con un nivel de detalle LOD 300 que lo que aporta es que aparte del modelo le dimos la información de los muros, cubiertas, ventanas, todo tenía su información. Ahí introdujimos toda la información. Y creamos el modelo 3D, el modelo BIM, para que ellos pudiesen después hacer el proyecto, ¿no? Nosotros le dimos la base y sobre esa base ellos generaron todo. Entonces, este es lo que habían proyectado ellos. En este vídeo podéis ver cómo partimos de la nube, tenemos la nube de puntos y tenemos el modelo solapado con ella. Esa nube de puntos está georreferenciada, UTM, con respecto al mundo y hicimos tanto exterior como interior. Escaneamos todo, fueron 248 escaneos en 2 días y luego modelamos todo el interior.
En este caso tuvimos que introducir también la parte MEP, introducimos las luminarias, introdujimos pues, armarios eléctricos, todo con un detalle base para que luego los ingenieros le diesen esa información, el departamento de ingeniería. Y el vídeo acaba ahora. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué beneficios nos aporta estas nubes de puntos para hacer unas reformas, ¿no?, dentro de nuestras instalaciones, unas actualizaciones? Pues lo primero es que tenemos unas mediciones muy rápidas, muy completas y precisas para obtener la realidad del estado actual del inmueble. Luego podemos mejorar la documentación, la transferencia actualizando planos y modelos 3D con el estado actual. Y por último, pues proyectar cambios con garantías, evitando imprevistos, interferencias y reworks, porque al final la información que obtenemos a través de una nube de puntos es que es la realidad tal como se ve. Bueno, este ejemplo es el control dimensional de una pieza de gran envergadura. En este caso, hablamos de un buje eólico. Se había fundido, se había creado el buje y entonces había que detectar las diferencias entre la pieza de fundición y su modelo teórico, después de haber sido fundido, ¿no? Entonces, por un lado es los costes, ¿no?, de un control dimensional. Si lo hacemos con equipos de metrología, al final es un equipo que tarda mucho tiempo. La precisión es cierto que es mayor, pero en este caso con la precisión de 1 milímetro les era suficiente. Y el problema en este caso es que si lo haces con equipos de metrología, los tiempos son muy altos. A la hora de escanear todo te lleva mucho tiempo. Y la dificultad de analizar toda la pieza conjunta de una única vez. Entonces, la solución al final es el escaneado de la pieza en su totalidad, ¿no? Como he comentado antes, la precisión es en torno a 1 milímetro. Y lo que queríamos es conocer exactamente las diferencias entre el modelo teórico y la nube de puntos. Lo que hemos obtenido ha sido un mapa de diferencias, el análisis de deformaciones y luego el control de superficies, de simetrías, de planidad, etc. Como veis, la nube de puntos, cuando tú escaneas, te mide absolutamente todo, pero tú realmente lo único que te interesa es, en este caso, era el buje, que es este, ¿no? Entonces, al final, tienes que hacer una limpieza exhaustiva de la nube para poder luego hacer la comparativa. Por un lado, una vez limpia la nube, tenemos a la derecha lo que es el buje en sí, en su totalidad, y a la izquierda tenemos el modelo teórico que nos han aportado. Entonces, aquí, a partir de puntos homólogos, lo que hacemos es un best fit de ambas piezas para hacer una comparativa entre ellas. Lo que obtenemos es un mapa de colores en el que, mediante etiquetas, podemos ver las desviaciones existentes entre el modelo teórico y la nube de puntos. ¿Qué beneficios nos aporta? Pues primero, pues poder mejorar el control de calidad en cada una de las fases de la fabricación del buje, porque podemos tanto escanear el buje ya fundido como el molde que se ha empleado para fundir esa pieza, ¿no? Una vez fundido se puede comprobar con el molde o incluso escanear el molde para que luego comparar ese molde con su teórico y así introducir las variaciones que haya que realizar. Luego también modificar el proceso para adaptarnos a las circunstancias de fabricación, ¿no? En el caso de que se haya comprobado algún error, pues poder adaptarnos. Por último, la reducción de tiempos, ¿no?, a la hora de tanto de adquirir esa información como de generar ese control dimensional. La velocidad es importante. Bueno, y por último vamos a ver los distintos casos de uso, ¿no?, que nos hemos encontrado por último. Tenemos, por un lado, el montaje en blanco de grandes estructuras metálicas. Perdón. Lo que hacemos es, al final, tenemos una pieza de gran envergadura que
lo que queremos es comprobar que realmente se va a unir perfectamente antes de realmente ir al lugar y comprobar in situ que se van a unir correctamente. Hacemos lo que se llama un trial fit. Hacemos una unión virtual de todas las piezas. En este caso, partimos de un escaneado que escaneamos las 3 piezas, las 3 secciones, ¿no? de esta viga, ¿no? Que era de más de 50 metros, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es obtenemos una nube conjunta con las 3 secciones. Tras una profunda limpieza de la nube, conseguimos dividir la nube en 3 partes independientes. Luego, lo que hacemos es un control dimensional de cada una de ellas con respecto a sus modelos teóricos para comprobar que se han fundido correctamente, y con ello hacemos una primera unión para comprobar las diferencias que existen a la hora de unirlas. Lo que hacemos es extraemos las pletinas donde se van a unir las distintas vigas y hacemos un control, un estudio de unión entre ellas. Tenemos las diferentes piezas y las vamos uniendo y hacemos la desviación entre ellas para ver si entra en tolerancia y se van a poder, luego, una vez en campo, poder posicionarlas correctamente sin que haya problemáticas. Otro de los casos que os quería comentar brevemente es el del routing y sensórica dentro de plantas industriales o en retail o donde sea relevante, ¿no? En este caso, pues tenemos la digitalización de las rutas dentro de una planta y la sensorización de activos a través de IoT como fuente para la reducción de riesgos laborales, control de activos, control de tránsito, todo en un entorno digital donde vamos a poder obtener esa información y poder trabajar con ella. En este caso disponemos de un vídeo que es un centro comercial y donde se ha realizado el estudio de rutas entre los distintos puntos de acceso a las distintas plantas. Donde se encuentran las rutas más saturadas y cuáles menos, ¿no? Donde hay más tráfico de personas y menos. A su vez se pueden ver qué áreas disponen de una mayor afluencia de clientes, así como los desplazamientos de los distintos trabajadores. También se puede ver las zonas calientes donde los trabajadores se van posicionando más o donde los clientes en este caso se paran más dentro del centro comercial. Toda esta información de esto es un centro comercial, pero se puede aplicar en industria, ¿no? Mediante la sensórica y gestión de rutas, ya sea, por ejemplo, para optimización de rutas de escape en caso de emergencia, control de trabajadores, al entrar en espacios combinados, comportamiento de AGVs con los trabajos en distintas zonas, etc. Y ya el último caso de uso es el inventariado de plantas industriales. Es el control de activos disponibles dentro de una planta como base para el control del mantenimiento de los mismos, dentro de un entorno web y de fácil acceso desde cualquier dispositivo. En este vídeo vemos aquí una nube de puntos, este es el visualizador TrueView de Leica Geosystem, y lo que te permite es que podemos poner geotags, que son etiquetas, las cuales a través de un clic podemos localizar ciertos elementos y a esos elementos darles información. Podemos, por ejemplo, poner la imagen, poner qué es, a qué categoría se refiere, si es una tubería de extracción, etc. Por otro lado, también podemos añadir nosotros nuevas categorías, nuevos geotags a partir de la nube de puntos. En este caso, por ejemplo, se añade una válvula cuya categoría es cierre, la etiqueta es pues, la que pongamos, ¿no? De eso al final hay que gestionar un tipo de nomenclatura dentro de tu planta para luego organizar todos los geotags. Y aparte le podemos introducir desde una imagen, un PDF, un Excel, podemos añadirle información. En este caso, como ejemplo, le hemos añadido la información base de una válvula. Entonces,
por daros un ejemplo, nosotros podemos desplazarnos a otro geotag y con un clic automáticamente te desplaza a la que has creado, ¿no? O a cualquier otra. Y dándole a información podríamos visualizar el PDF que hemos insertado dentro del geotag. Esta información es muy útil a nivel de mantenimiento en planta, ya que puedes inventariar toda tu planta y luego a través de una app móvil ir desplazándote sobre la planta e ir haciendo el control de tus activos a través de una app. Y Iñaki, la verdad he sido breve, pero en directo he intentado hacerlo. Breve pero intenso. Sí, y nada, pues encantado, espero que os haya parecido muy interesante y ahora espero todas vuestras dudas. Sí, ¿Qué hago? ¿Te dejo a ti para compartir o cómo? No, no te preocupes. Mira, yo tengo unas preguntas. Mientras damos tiempo a que la gente que está viéndonos, si tiene alguna consulta, la vaya escribiendo en el chat. Yo te voy a lanzar algunas dudas que me han ido surgiendo a mí y a ver si me las puedes ir respondiendo. Vale. Una de las primeras que me surge es si hay que utilizar, es decir, si para poder hacer una planta industrial, para poder medir una planta industrial, tendríamos que parar la producción. Ya, vale. Bueno, no hace falta, ¿eh? No hace falta para la producción, sino que al final lo que hay que hacer es tomar más mediciones. Al final lo que haces es, con el láser escáner terrestre estático, como te captura todo lo visible en ese momento de la toma, al final tienes que ir desplazándote y adaptándote a las circunstancias de la planta. Si en la planta, por ejemplo, hay muchos AGVs que están desplazándose siempre por ciertas rutas, pues ir controlando los tiempos, cuándo van a pasar, cuándo no, e ir posicionándote e ir salvando esas posiciones. De todas formas, no importa capturar información de más, porque luego en el postproceso vas a limpiar esa nube y la vas a dejar libre de objetos y de personas, etc. O sea que al final no es crucial pararla. Sí, a ver, no te va a engañar, si está parada es una maravilla, porque al final es mucho más cómodo, pero no es necesario en absoluto. Ajá. Mira, tenemos una pregunta en el chat que le voy a dar paso antes de seguir yo con las mías. Nos pregunta Julen, ¿para pasar la nube de puntos a un modelo 3D es automático? No es automático. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Revit y lo que hacemos es incorporamos la nube de puntos dentro del software y a través de cortes en sección, o sea, secciones y alzados, vamos modelando todo. Hay herramientas que te facilitan el modelado, que a través de clics te generan muros o te generan, por ejemplo, una ventana, las carpinterías, las puertas, las ventanas, te las pueden incorporar de forma sencilla, pero aún así tú vas a tener que, o sea, tienes que ir fino, tienes que intentar luego ir colocando todo más correctamente. Y eso lo haces tú a través de secciones. Pero, por ejemplo, soleras, muros, techos, cubiertas, se pueden hacer de forma automática, pero luego tienes que controlarlo, tienes que hacer un control de calidad sobre ellos, porque te hace algo como muy genérico. Y aparte que luego tú le tienes que introducir la información. En el caso de que sea un modelo BIM, luego tú tendrías que añadir la información. Espero haberte solucionado la pregunta, Julen. Vale, mientras te lanzo otra. Sí. Vale, tengo que apuntar, cuando hagamos una actualización, una planta que ya esté escaneada y tengamos que actualizar alguna parte de ella, ¿tendríamos que volver a medir toda la planta o se puede hacer simplemente medir la parte que queramos actualizar? Ya, pues a ver, la verdad es que cuando nosotros escaneamos una planta, esa es la realidad del día cuando se midió esa planta. Nosotros hemos medido esa planta el día 16, ese día es como la tenemos la nube de puntos. Pero si tenemos una actualización dentro de 2 años de una zona en concreta, podemos medir, extraer lo antiguo e introducir lo nuevo. Podemos jugar con ello y entonces podemos actualizar la nube de puntos para tenerla siempre actualizada. Entonces al final lo que haces es extraes lo antiguo, añades lo nuevo y es algo relativamente, quiero decir, en cuanto a tiempo no es nada, o sea, me refiero, es
el ir a medir lo actual, pero la incorporación de la nube antigua a la nube actualizada es semiautomático, no se tarda casi nada. Sí. Sí. Y luego, con respecto a los materiales, una vez bueno, cuando queramos hacer una medición de alguna pieza, por ejemplo, o bueno, una planta también, ¿existe algún material que nos pueda dar problemas a la hora de obtener la nube de puntos? Pues a ver, es cierto que desde siempre las piezas negras en general no le gustan. Las piezas negras, el color negro le cuesta, pero es cierto que ahora por ejemplo, el RTC 360, los equipos nuevos ya lo tienen bastante solucionado. Los cromados, por ejemplo, eran muy complicados dependiendo del escáner que emplearas, pero por ejemplo, a día de hoy ya con el RTC se soluciona bastante bien. Con el BLK 360 tienes un pelín más de problemas, pero con el RTC se soluciona bien. Luego también hay que tener mucho cuidado porque al final no deja de ser un haz de luz. Si tú un haz láser, si ese haz láser choca contra un espejo, te va a rebotar y te va a generar un reflejo en la posición posterior. Entonces vas a tener que limpiar todas las zonas que sean acristaladas. Por ejemplo, cuando tú escaneas a través de un cristal, la información pasado el cristal realmente debería de ser desechada o tener mucho cuidado con ella, porque al final es información que el láser va a vibrar y va a cambiar de posición. Entonces, hay ciertos materiales que hay que tener cuidado, pero si los localizas y los tienes ya bien situados, es relativamente sencillo ya organizarte y decir, hay que limpiar esto, y no te afecta dentro de la nube general. Así que sí. Vale, yo por último, una que tenía también, cuando medimos un elemento en una planta, como puede ser pues, algún elemento que sea giratorio, como una mesa o una barra, ¿tiene que estar quieta en ese momento o puede estar funcionando mientras estamos haciendo la medición? A ver, si en el caso de medir un utillaje en concreto que de forma habitual se desplaza, hay que parar la pieza, no la puedes tener en movimiento. Si, por ejemplo, necesitas medir una garra o una mesa giratoria, realmente tú tienes que pararla en la posición que corresponda o que el técnico te diga y escanearla sobre ella. Luego, es que si no, si la tienes en movimiento, la nube no te va a captar todo, te va a hacer un borrón de cosas. Entonces, al final, ese tipo de elementos sí que los tienes que tener estáticos. O igual que como la pieza del buje eólico, al final el buje eólico lo necesitas tener estático cuando lo mides, no lo puedes tener balanceando. Por eso estaba apoyado sobre unas bases para dejarlo lo más quieto posible. Sí. Vale, pues muchísimas gracias por las respuestas. A ti por las preguntas. Vale, os he puesto en el chat, no sé si hay unas preguntas, pero que no, os he puesto en el chat el formulario de valoración de la jornada, pues para que si tenéis un par de minutitos nos lo complementéis y nos hagáis llegar vuestra opinión. También os pongo aquí el código QR para que lo escanéis si os resulta más sencillo. Y nada, yo por mi parte agradeceros muchísimo por haber organizado esta jornada, por el trabajo que habéis dedicado. Mira. Hay otra preguntilla. Sí, tenemos otra. Justo, sí, Julián acaba. ¿El precio de los aparatos? Pues, a ver, por ejemplo, el BLK 360 creo que está en torno a los 16.000. El RTC creo que son en torno a los 40 y algo mil euros. Y el BLK Go ahora mismo no te sé decir, pero creo que es más caro incluso, porque al final es el cinemático. Pero si los coges de forma independiente, pues eso, 16.000, 45.000 y el último creo que es el más caro de todos. No sé si está en torno, no te puedo decir cifra, no me la sé. Pero en cuanto a diferencias, el BLK 360 te toma 370.000 puntos por segundo, tiene una precisión de 2 a 3 milímetros, el RTC 360 te toma 2 millones de puntos por segundo y tiene una precisión de 1 milímetro, y el BLK Go no te lo puedo decir exactamente porque es relativamente nuevo y no lo empleamos mucho nosotros, la verdad, por precisiones, pero sí. Bien, pues nada, lo que os comentaba. Bueno, yo ahora mismo no sé exactamente. Si es para arquitectura, a veces sí que es cierto que con 1 centímetro puede sobrar. Pero, por ejemplo, a nivel de arquitectura, cuando el centímetro sobra, normalmente con el BLK 360
tienes unas soluciones muy buenas. Porque al final estás en torno a entre 3 y 7 milímetros. No sé si queda alguna más. Bueno, no hay ningún problema. Nada, Pablo, lo que te comentaba, muchísimas gracias por la jornada que nos habéis ofrecido y un placer. Todas las personas que habéis asistido, lo mismo. Gracias por vuestro tiempo. Sí, muchas gracias. Sí.